Vamos a dar pase a nuestras invitadas. Ajá. Voy a presentar primero a Gabriela Drancén. Ella es historiadora de la PUC y magíster en estudios de género y desarrollo por el Flasco Ecuador. Actualmente coordinadora adjunta del Diplomado Interdisciplinario en Políticas de Cuidado de la Universidad Mayor de San Marcos y consultora en temas de igualdad de género y salud sexual. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación aquí para conversar esta mañana. Claro Así que es. sí. El tema de hoy es aborto y familia en el Perú y para ello también hemos invitado a Paola Martínez. Ella es vocera de Juventud Provida de Perú, pero también es abogada por la Universidad San Martín de Porres y magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública por la PUC. Así que también vamos a darle la bienvenida y que ya, ¿no? Abrimos el debate. Abrimos el ahorita. debate. A ver, vamos a empezar con Gabriela. Gabriela, desde la historia, tu mirada, ¿cómo es tu mirada de permitir el aborto terapéutico? Danos esos conceptos claves para iniciar. Sí, bueno, como ustedes saben, en realidad en 1924 se aprueba el aborto terapéutico, ¿no? Entonces, por eso es que las feministas, bueno, yo soy una mujer feminista, decimos que el aborto está permitido hace más de 100 años, ¿no? ¿Por qué se permite el aborto terapéutico? Porque el embarazo y el parto es una situación de riesgo para las mujeres. O sea, hay muchas mujeres y antes era mucho más, podían morir en esas situaciones, ¿no? En 1924, sí. ¿dónde se permite? En el Código Penal peruano. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que el aborto terapéutico hace énfasis en cuando la mujer está en riesgo su vida, ¿no? Entonces, el tema es que, como les digo, ¿no? Efectivamente, el embarazo no es un tema médico, pero porque tampoco hay que medicalizarlo, pero efectivamente se tiene que tener la posibilidad, por decir lo mínimo, que es el aborto terapéutico, porque una mujer puede morir. Y si no, por ejemplo, y lo hemos visto acá, ¿no? Una mujer que tiene cáncer, que tiene que someterse a un tratamiento o que tiene una enfermedad. Por ejemplo, ha habido casos de enfermedades pulmonares o del corazón, por ejemplo. Esos son casos particulares, ¿no es Claro, cierto? pero lo digo por el tema del aborto terapéutico, que es lo mínimo y la base, porque algunas personas no quieren ni siquiera, y está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. Algunas personas incluso niegan esa posibilidad del aborto terapéutico, con lo cual en Estados Unidos ya se han dado muertes de mujeres que no han podido acceder a eso. Entonces, ese es lo mínimo, ¿no? Como me decían históricamente, Al tenemos principio, esto. ¿no? Exacto. Claro, Vámonos. pero Sí. solo te enfocas en el aborto terapéutico, pero no en su generalidad. No, yo estoy a favor del aborto, digamos, a partir de, bueno, hay toda la discusión sobre las causales, ¿no es cierto? Es decir, luego en diferentes, ustedes saben que, por ejemplo, en la Unión Soviética, en el Código del año 21, se permitió también el aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, pero el aborto médico, porque había muchas mujeres que lo realizaban de manera clandestina, de manera casera y fallecían, ¿no? Entonces, para reconocer una realidad concreta, se busca su legalización, lo cual duró poco porque después se volvió a cambiar el Código de la Familia, pero era para reconocer un fenómeno donde las mujeres morían. Y ese es el principio básico, digamos, ¿no? Que el aborto sea realizado siempre, que finalmente las mujeres tienen la capacidad de decidir sobre su proyecto de vida y que entonces algunas sociedades lo han permitido, ¿no? Luego, por ejemplo, en Francia hubo un debate muy grande, muchas mujeres conocidas firmaron de que habían abortado de manera clandestina, se decidió, se discutió y se aprobó el aborto en esa sociedad. Luego en Colombia, por ejemplo, hace unos años se aprobó las 3 causales, lo aprobó en la Corte Constitucional, digamos, lo que sería el Tribunal Constitucional, porque se veía que se estaba infringiendo el derecho a la salud de las mujeres, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no pensamos en el aborto que no de una manera completa, compleja, que también tiene que ver con la salud de las propias mujeres y obviamente con la decisión de las mujeres, ¿no? Paola, en tu caso, ¿no? Como pro vida, ¿cómo se ve el tema del aborto actualmente en nuestro país? Sí, el tema del aborto terapéutico que han señalado está establecido en el Código Penal, no porque sea un modo de un aborto permitido para que sea practicado abiertamente. Libremente. El aborto terapéutico está como forma de eximir, es decir, liberar de responsabilidad al médico practicante. Eso tiene que ser claro. No es que el aborto esté permitido aquí desde 1924, no es así. El aborto es una realidad, sí, que se ha realizado desde
muchos años las primeras civilizaciones. Pero de forma clandestina, me imagino Espontáneo, también, ¿no? de forma clandestina. No ha sido legalizado. Ilegal, es Ilegal, real, es una ilegal. situación, un hecho real, pero está en el Código Penal por esa razón, para eximir, es decir, liberar de responsabilidad al médico que practica el aborto cuando está en peligro la vida de la madre, solamente cuando está en peligro. Y eso lo tenemos bien claro acá en Perú. Por ejemplo, la Maternidad de Lima tiene un documento oficial que gracias a la, digamos, a la labor de fiscalización que ha hecho la bancada de Renovación Popular, y es preciso indicarlo, dejó sin efecto esa guía, porque esa guía, debido a las participaciones de las organizaciones feministas, había incluido otras razones para practicar el aborto. ¿Qué otras razones había terapéutico. incluido? Razones, por ejemplo, decir que tengo problemas, digamos, psicológicos, estoy con fiebre, cualquier otra razón no específicamente técnica y médica como debería ser determinado a través de una junta médica. Eso es lo que ha pasado y lo que viene pasando en la actualidad en otras legislaciones como en Argentina, como Brasil, como Estados Unidos. Paola, Todos estamos a favor de que si está la vida de la madre realmente en peligro, Eso justo ¿por quería qué no preguntarte. practicarle en ese caso el aborto? Porque se prefiere la vida de la madre, lamentablemente en ese caso. La medicina y los médicos han realizado un juramento hipocrático, que es defender Ya, ambas vidas. está bien, y la pero- ciencia ha avanzado tanto, para terminar la idea, Ya. la ciencia ha avanzado tanto que existe la posibilidad de salvar ambas vidas. Hay operaciones que se realizan intrauterinamente y salvan la vida de ese bebé, si es que se presenta De alguna ambos, complicación. de Porque ambos eso es en lo ese que busca caso. la medicina. pero no sé en salvar todos los ambas- casos. Pero ¿qué pasaría ambas vidas. si el médico define y dice no, acá se salva una de las vidas nada más? ¿Cuál entonces, vida sería tú? entonces el médico se exime de responsabilidad, Sí. tal como está el artículo del Código Penal. Que escoja el Y se- papá, y se- escoja el esposo. No, no es que se escoja, sino que siempre se prefiere la vida de la madre. Ya. Los médicos ya tienen establecido así, siempre se prefiere la vida de la madre en la operación y lamentablemente el no nacido pues deja de existir Claro. porque se salva la vida de la madre. Es Ok. un procedimiento que nosotros no estamos en contra. Claro. Y no hay que comenzar con mentiras, con falacias, siempre hay que comenzar como debe ser. ¿Qué Y sin- mentiras? sin- ¿Qué ¿A opinas que mentiras te ha se dicho refiere? que Sí, está diciendo que eres... fuertes declaraciones, eres como mentirosa. dirían, fuertes declaraciones. Yo creo que mentiras Eres está mentirosa. diciendo? no, jamás, A ver, ¿no? Porque aclara. además, ¿cómo va a decir que la gente decía que tenía una fiebre? Ahí sí A que, ver. eso sí que es una mentira, ¿no? A ver. Porque, A ver. ¿qué pasa? La pastora Aguayo, para comenzar, pastora, ¿no es cierto? Cosa que en principio deberíamos reflexionar si una persona que es pastor o pastora debe estar en el Congreso. Personalmente considero que no debe ser así. La religión, yo soy una persona católica, no tenemos por qué estar en nombre de nuestra religión en ningún espacio político. Eso uno. ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es un espacio, es una cuestión privada. Yo tengo mis creencias y Claro. mis creencias no deben guiar las políticas públicas. Pero el ser Ajá. evangélico, católico No, tiene... ese no es el problema, Ah, sino ya. que yo llevo mis creencias personales a las políticas públicas. Y ese es el caso de la pastora Pero Aguayo. claro, no se debe mezclar la política con la religión. Claro, en el A sentido eso de te que uno refieres, tiene ¿no? su fe y uno Claro. puede practicar y seguir las normas que uno quiere en su vida privada. No, pero llega- la fe te da principios. O sea, una persona con principios, tienes que tener fe en Dios. O sea, si no, hay una contradicción. Dependiendo de la religión, ¿no? Eso podríamos discutirlo, ¿no? Yo Los católicos también. Lo tengo y tal, pero como digo, prefiero no mezclar ambas cosas, ¿no? Bueno, Para volver es al un caso tema- particular. Sí, no, pero que además es que lo que pasa es que justamente el caso de la pastora es claro, ¿no? Porque ¿qué cosa ha hecho la pastora en relación a la maternidad de Lima? ¿Qué pasa? Que ustedes saben que hay un protocolo para el aborto terapéutico. Ese protocolo, ¿por qué se creó? Porque había una niña que se llamaba LC, que tenía 13 años, que fue violada y estaba embarazada. Y ella, como no quería tener el hijo, ¿qué hizo? Se tiró de un tercer piso. Ella quedó con una situación de paraplegia y se le tenía que practicar un aborto terapéutico porque se le tenía que operar. Y los médicos tuvieron el temor de hacerle el aborto, no la operaron y entonces esto tuvo que pasar que ella tuviera un aborto espontáneo para que después la operara. Y ella hasta el día de hoy está en una situación de cuadraplegia. Ese caso llegó a la corte, se le dijo al Estado o al Comité de Sedado, no estoy segura, y se le dijo al Estado que como una medida de reparación hacia ella tenía que crear un protocolo de aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque a ella no le habían dado ese aborto porque no había un protocolo y los médicos se pasaron la pelota y nadie la quiso operar. No hubo un marco legal que la proteja, Exacto, ¿verdad? ¿No? Exactamente. Entonces, en la maternidad de Lima se hace hoy en día este protocolo que existe. Se ha reconocido que cuando hablamos de afectación de la salud de la mujer, esta afectación de la salud puede incluir la salud psicológica. Y el caso del LC es un caso claro. Esa niña intentó suicidarse porque no quería ser madre.
Y eso pasa con muchas niñas que intentan el suicidio o directamente niñas que mueren dando a luz. Entonces, ser niña sí es una condición de peligro para estar embarazada. Sobre todo si tienes... Además, sabemos que menor de 14 años ya es víctima de violación, porque en este país el consentimiento para las relaciones sexuales es mayor de 14. Entonces, las niñas que son víctimas de violación o que están en esa maternidad, gracias a la pastora Aguayo, ya no pueden acceder a un aborto terapéutico, ¿no? Esa es la realidad. Además, me imagino también eso que es falso. comprende todo. Es falso y lamentable. A ver. Es ¿En qué es lamentable que de falso? una situación tan triste, tan desgarradora, porque nadie puede negar que la violación es un acto terrible para cualquier persona. Sea niño, adolescente, mujer, hombre, es un acto terrible. Pero lo terrible de la agenda woke, de la agenda feminista, es que este problema real y triste lo utilicen para su beneficio y para la aplicación de políticas que no van a ayudar a Claro. solucionar el problema. ¿De qué manera Porque piensa que lo están utilizando? nadie atiende el problema real, que es la atención a la familia, mirar a la familia. Lo que buscan es independizar a los niños. Porque, por eso tenemos acá el material. Este material donde se le dicen a las niñas, si hablamos de niñas y adolescentes, abortar libremente, porque supuestamente es un derecho. Van a la selva, donde reconocemos que hay una alta tasa de inicio temprano sexualmente, tanto de hombres como de mujeres. Eso es real. Pero ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como Estado? ¿Qué están haciendo las organizaciones feministas? Van y regalan condones, van y regalan pastillas del día siguiente. ¿Esa es la solución? ¿Cuál ¿Esa es sería la solución en todo La caso? solución viene desde la prevención, de la educación, Pero con eso valores y no es principios. prevención en todo caso, o sea, dar este Prevención tipo no de es herramientas. prevención no es decirle ten las relaciones sexuales que quieras tener y aborta porque es tu derecho. No. Y quiero aclarar en relación al tema del aborto terapéutico que es terrible que también se utilice esta situación para sustentar lo que finalmente quieren ellos, que ¿Qué lo que cosa? quieren es el aborto libre. El aborto libre independientemente de las causas. Y sabemos y habíamos comentado que el aborto es un procedimiento a ciegas, que sea legal o ilegal, es un procedimiento que puede causar la muerte. En ¿Tú relación crees? al tema de las niñas, en relación al tema de los casos de las adolescentes mencionadas, es cierto que la Junta Médica tiene un papel fundamental, como sucedió en Iquitos en este último caso. La Junta Médica decidió por el no, porque era más riesgoso, porque era un embarazo avanzado, estamos hablando de 4 o 5 meses, Peligroso. practicarle el aborto a esa niña que, adolescente que ya estaba avanzando con ese embarazo sin ningún problema. Es más riesgoso a su edad practicarle el aborto, porque puede generar hemorragias, desangrados, malformaciones, hasta Malformaciones perforaciones. ninguna. A ver, O ¿Por qué? perforación. ¿Por qué? Para terminar, Eso- nada más, Olguita, Sí. para terminar. Entonces la Junta Médica dijo, no procede. ¿Qué es lo que hizo las organizaciones feministas? Se quejaron, hicieron todo el tema mediático que ellas saben hacerlo y vinieron a Lima. Y la presión fue tanta que procedieron con el aborto. Pero es así, no son en todos los casos, no estamos también nosotros diciendo que estamos a favor que en los casos donde se pone en riesgo la vida de la madre, no se haga el aborto. Si es la única forma de salvar a la madre, hay que hacerlo. Pero no mentir. Pero ¿qué garantiza que una junta médica pues otorgue precisamente Pero la Junta el aval Médica, para... es que la Junta Médica está conformado por médicos ginecobstetras, especialistas. Si tiene que ver con niños, pediatras, especialistas, médicos cirujanos, no son cualquiera. Gabriela, ¿tú qué opinas de esto? No, yo da creo tu que respuesta. ella ha hablado de la prevención. ¿Ah? A ver. Y volvemos entonces a la pastora Aguayo, porque acaban de bajarse la ley de la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque no ¿Qué? quieren la bancada de renovación popular. La congresista Se ha bajado- Jáuregui. Exacto, perdón, Jáuregui. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque consideran que la educación sexual integral es un peligro para los niños, que como ha dicho la señora, hay un tema de que tengan sexo. O sea, la verdad, yo creo que esas conversaciones no nos ayudan. ¿Por qué? Porque es evidente que en este país vivimos una situación de violencia sexual, ¿no es cierto? La cantidad de violación a las niñas es sumamente alta. Yo le pregunto, por ejemplo, cuando se habla de la selva, más bien podríamos hablar de los casos de violación sexual de las niñas en los colegios y no he visto que los congresistas se estén moviendo por eso. Entonces, cuando tenemos aquí el problema de la violación sexual, de la violencia, si ustedes ven la última en Ares, ha incrementado, aunque hay discusiones sobre cómo se ha realizado, se ha incrementado la violencia, es decir, no mejora. Lo que nosotros decimos es que hay que dar educación sexual a la niñez
obviamente pertinente a cada momento de la vida, pero incluso para que tú sepas que nadie puede tocar tu cuerpo, que nadie puede tener ningún tipo de, digamos, comentario incluso sobre ti, cómo deben ser las relaciones entre las personas y los adolescentes y los niños en el colegio, etcétera. Entonces, si estamos en contra de la educación sexual integral, si estamos en contra de repartir métodos anticonceptivos, porque acá se dice, se reparten condones. Bueno, los adolescentes mayores de 14 años, a partir de los 15 años, nos guste o no, tienen derecho a ejercer su sexualidad. La pregunta es, ¿vamos a cerrar los ojos ante esa realidad o vamos a más bien conversar con esos jóvenes, mujeres y hombres, para decirles que sean responsables y que usen ese derecho que tienen? Obviamente uno, si quiere en su casa, le podrá decir todo lo que quiera. Hay límites, hay límites. Como padres, ¿no? Como padres. Como padres. Pero hay límites en ustedes que promueven esto, ¿no? ¿A qué se refiere con límites? Y límites de decirles, por ejemplo, no porque exista el condón, vayan a tener relaciones sexuales. No, porque yo eso también da eso. Claro, de que no es que reparten sea, pues, con tanta claro, libertad. reparten con libertad. No, yo creo que hay... ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se maneja eso? Es una buena pregunta, digamos, ¿no? Yo creo que hay diferentes... Se si puede quieres- distorsionar, ¿no? O sea, no sé si distorsionar, pero digamos podemos tener diferentes Los reflexiones jóvenes. acerca de qué cosa es lo adecuado y qué cosa es la edad y etcétera, ¿no? Por ejemplo, podríamos creer... Yo, por ejemplo, creo... Acá ya una vez que tú eres mayor, tú puedes tener relaciones con personas adultas, ¿no? Y, perdón, o sea, digamos, no se penaliza, porque en un momento se quiso penalizar las relaciones para menores de 18 años, pero, por ejemplo, un hombre de 30 con una chica de 17, 18, 19 años, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Es decir, esas son las cosas que podríamos ponerle mayor foco. O sea, ¿por qué no hay una penalización cuando de repente es una cuestión, la violación? O sea, en fin, se ha peleado tanto para que la violación la violación a menores de edad, niños y niñas, no tenga un momento, ¿cómo se llama? Prescriba, por ejemplo, ¿no? Para que tú puedas, porque es todo un proceso de lograr, de denunciarlo. O sea, todo el problema de la violencia sexual es grave. Y tú lo que dices es cierto, ¿no? O sea, cuando una adolescente tiene la madurez para tener una relación sexual. Es un debate que tenemos que tener, pero tengámoslo seriamente. Pero ¿Es eso también cierto? va a depender de la educación que haya tenido, de Claro. los valores que tenga y definitivamente de la conversación, me imagino, pues, ¿no? Con sus padres, Claro. una orientación. ¿Qué opinas tú, Paola, en ese sentido? Hay Porque libertinaje van a también eso, ¿no? retirar precisamente la Sí. educación sexual integral por una educación basada en la ciencia, basada en la biología. ¿Cómo ves tú este tema? Lo veo muy bien, lo veo perfecto. Ese era el momento necesario para retirar ese tipo de educación. La educación sexual integral, que es un eufemismo, es una fachada de la educación libertina, sexualizada, hipersexualizada, que desde hace muchos años organizaciones abortistas como Pronsa y Manuela Ramos y todas las Flora Trizán han trastornado, han tergiversado y han enseñado de forma errada y equivocada lo que es la educación sexual. Lo han hecho como liberal, Lo como han hecho, permisivo, lo han hecho de todo. cualquier otra forma menos de la forma adecuada que los niños y Para adolescentes que entiendan. debieron haber sido enseñados. Claro, pero ¿Por basada en la qué? ciencia y en la ¿Por qué? biología, ¿a qué ¿Por a qué? qué se refieren? Primero comencemos que es la ESI. La ESI es la fachada de todo esto, de toda esta mala enseñanza, que es un círculo vicioso, porque se le independiza al niño y al adolescente de tal forma que se le dice que tú puedes decidir hacer con tu cuerpo lo que tú quieres. Se le introduce y está reconocido. Bueno. Tenemos denuncias internacionales de organizaciones de padres de familia en Estados Unidos. Paulita, Es un queremos documental. que esto sea un, Sí. un diálogo, porque ella Es también que- te puede interrumpir. es que Claro, claro, para claro. hacer- Hay hacer tu Hay un posición, documental para hacerlo un poquito sí, más algo dinámico. solamente para decir, hay Ya. un documental que se llama La guerra contra los niños, que lo pueden buscar, tiene traducción. Es una denuncia de padres de familia de Estados Unidos denunciando a la ONU, a la UNESCO en relación a Eso está todo en esto. YouTube. Está en YouTube, lo Ya. pueden revisar ahora. Vamos para todo que el sea- contenido de ESI, Ya. que donde a los niños se les enseñaba sexo oral, sexo anal, y disculpen por las palabras, Claro. tal vez Sí. puede ser Es la fuerte, pero hay que realidad. hablar tal las cosas como Estamos- son. Niños Ahora, ¿no? a público de niños y adolescentes. Y recuerdo perfectamente la denuncia que hizo el congresista Alejandro Muñante en el Pleno del Congreso cuando aprobó la ley de los materiales educativos. Indicó claramente un documento de plan internacional
para las niñas en Loreto de 9 años, diciéndole en la selva que no es hay su más. cuerpo y pueden tener relaciones sexuales y vivir plenamente su sexualidad. Díganme ustedes, ¿es real? Es real. Si quiere le paso ahora a Dana para que lo pase en los medios. Queremos, ¿Qué le responde? Eso es Sí, la queremos ESI. que respondan, que Yo, se hace un poquito más. lastimosamente, dudo, ¿no? Del congresista Muñante. En general, como yo he dicho, en este país las relaciones sexuales se pueden dar de manera consentida a las mayores de 14 años. Toda relación sexual de alguien menor de 14 años se tiene que presumir como una violación sexual. Entonces no es posible que se les diga a nadie, a ningún niño, que pueda tener relaciones sexuales A porque partir de los sería 9 años, como dice exacto, Paola. porque sería una violación, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ser falso. Pero si nos vamos a una realidad como en la selva, lamentablemente, La que selva. según estudios, indicios señalan de que las relaciones empiezan precisamente 9, 10 9, años 10, en las, 11. en las- Pero también Niñas. hay Salen un embarazadas. inicio del sexual más temprano, pero también hay un gran índice de ¿Más violación. temprano de 9 años? No, quiero decir Ah. que el promedio nacional, Ya, 9 ok. pero 9 años. hay también un índice de violación sexual y muchas de estas violaciones sexuales son encubiertas. Hay pagos también para que no se denuncie, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, no podemos ampararnos en este caso, porque como les decía, también había una serie de violaciones sexuales que está denunciando una feminista en Condorcanqui, ¿no es cierto? Porque las feministas sí nos preocupamos por la violencia que viven las niñas, Claro. por el tema de los maestros Pero- que han violado a las niñas, ¿no? Pero ahí está entonces, la ¿cómo? congresista Mary Infante. La congresista Mary Infante, que también es cristiana evangélica, ella está haciendo labor de fiscalización desde que salió la denuncia. Y somos testigos porque el congresista Muñante es miembro de la Comisión de la Mujer. Cada vez que se ha presentado una ministra, siempre el tema de apoyo, de fiscalización de la congresista Mary Infante ha sido justamente ese caso. Claro, pero ¿cómo se educa a un niño a partir de los 9 años, quizás hasta más temprano, en cuestión de su sexualidad? ¿Cómo se le habla de forma Claro. transparente y como debe Es ser que las cosas? emocionalmente y el enfoque psicológicamente tiene- no es que están- El enfoque tiene que ser científico, biológico. ¿Cómo es ese enfoque científico para entenderlo? Enseñarle a los niños que la Ajá. sexualidad es una realidad, que es una Que no te posibilidad. toquen. Desde la prevención. Claro. En primer lugar, desde la información científica. Pero Desde- ¿cuál es esa información La información científica? científica es en relación al sistema reproductor. Indicarle, Paola, enseñarle ¿a partir de el qué edad- aparato a partir de qué edad reproductor. estás ¿Cómo diciendo nos eso? enseñaban en el ¿Cómo colegio? nos enseñaban Pero a anteriormente partir de en qué el edad? colegio? ¿A partir de qué Yo edad? creo que debido a los riesgos y peligros que en la actualidad tenemos 10, de 11, acoso, 12. que es una realidad, de abuso sexual de menores, yo creo que inclusive desde inicial se le podría indicar al niño Que no- con canciones, con dinámicas, como Claro, por ejemplo yo sé dinámica. cuidar mi cuerpo, Que no- nadie me toca, ¿no? Ese tipo en de ese cosas. punto yo creo que sí podemos En algo luchar podemos hasta estar de juntos. acuerdo. Pueden Claro, podemos estar pero- juntos por ese claro. tema. Pero de Estar esa unidos. manera no es abstraerlos de la realidad, ¿no? Que vivimos en ese caso. No, yo creo que cuando se dice biológico o científico, Científico. en el fondo lo que se quiere no se quiere decir, así como usted habla de fachadas, lo que no se quiere decir es que están en contra de la diversidad sexual. Es básicamente eso, ¿no es cierto? Porque para estos grupos conservadores existe la mujer y el hombre. Nada más. Las personas, digamos, homosexuales, lesbianas, no existen o son aberraciones. Las personas trans también son aberraciones, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente, lo que quieren en realidad es excluir a estos Entonces, grupos Gabriela, Pero hay sociales. violaciones A ver, de, Gabriela. de un hombre a un niño y ahí no sale embarazado. ¿Y qué? Por supuesto, y en muchos de esos casos esos hombres no son gays, son hombres heterosexuales que simplemente tienen una perversión, son personas que les gustan Tenemos los niños. el caso del Pedofilia. asesor, ¿Qué de la contestas? congresista Susel Paredes y otros personajes más. Por eso solo que puedes han mencionar salido- uno. que han salido- Solo puedes no, mencionar tenemos- uno tenemos porque no otros existen casos. más. A ver, Ese es el tenemos problema. otros casos ¿cuáles más. A ver, son cuéntalo los de casos? Susel. Pero el punto no es ese. 21. El ¿Cuál es punto, el 21? el punto real es de que a los niños se les dice, oye, tú puedes tener otra identidad. El tema no se trata de enseñanza de la igualdad, no. Claro, se le pero- dice al niño, oye, tú puedes adoptar esa otra identidad. Pero y así se le pinta- dice, tú puedes, Claro, o no porque están los necesariamente el materiales. niño Hay- a los 10, a ver, 11, 12 los años va a materiales de tener educación. alguna otra manifestación. Katia, que por indique eso que en el 2016 los padres de familia se unieron, las iglesias y colectivos, para salir a marchar en la denominada Claro, marcha con hubo, mis hijos claro. no te metas. ¿Por qué? Porque el material en ese entonces era un Educativo. material realmente distorsionado. Para los niños donde se les enseñaba cuentos lésbicos, comprensión de lectura, cuentos lésbicos, el caperucito rojo. ¿Qué El pasó? material que se le daba, No lo puedo el material creer, de educación Gabriela. sexual integral, Ajá. era hartamente contaminado para la edad de esos niños. ¿Y quién ¿Eso hizo es igualdad?
el Ministerio de Educación, junto con otros personajes y congresistas que en la actualidad están como la señora Flor Pablo, que tenía links pornográficos y por los cuales han sido Gabriela, inhabilitados. tienes que defender. Inclusive, ¿Cómo? A ver, No, ¿qué es ese esto? ha sido caso, inhabilitado. estoy confundida, ¿qué es Ha sido esto? inhabilitado el Renzo. anterior ministro. Ha sido inhabilitado. Hay las sanciones, hay los documentos. Eso no es mentira. No, Todos lo que nuestros amigos pasa que saben es de que- ese Paola link dice la pornográfico. verdad. No, eso, o sea, ese tema ha sido hartamente discutido, hay mucha bibliografía en internet, porque ese link te llevaba a una página, me parece, del gobierno cubano, donde se tocaba entre esas formas los diferentes tipos de relación sexual. Entonces no era nada pornográfico. Sí, Acá era hay que hablar las pornográfico. cosas Pero ¿cómo como no va a ser son. pornográfico? Estoy el- mandando No, a la no, producción no. el link Ajá. para que lo puedan ver. A ver, pase, Para que por puedan favor, ver Rencito. ese- Claro, los pero eso materiales no que se estaban- adecuaba a Ángelo. la realidad peruana, ¿no? Era un texto impreso, ¿no? Entonces, una persona que quiere entrar a un link en un texto impreso, no sé, pues se pondrá a tipear una letra por otra. Pero como yo digo, está probado que no Gabriela, era algo pornográfico. tú no puedes estar tampoco a favor de todo. Hay una parte de repente que sí defiendes con mucha conciencia, con mucho fervor, pero hay una parte también que está mal. O sea, yo creo que hay que reconocer, tú eres una mujer, ¿qué edad tienes? No reconozco nada. ¿Qué edad que tienes, esté- Gabriela? 41 años. Parece menos. Pareces 30 años, pareces. ¿Ah? ¿De verdad que sí? Yo pensé que ibas a decir 30 años. No, qué cana. Yo pensé que te habías teñido el pelo. Ah, mira tú, mira. Y bien, así uniforme. No, lo que pasa es que a mí me preocupa cuando se dice la agenda. Porque es bueno a woke y no veces sé qué. decir, oye, sí, tienes razón, No, Paola. hemos quedado claro, por ejemplo, lo único que estamos de acuerdo es en que hay que dar la educación a los niños, que hay que hablar con las niñeces, ¿no es cierto? Porque efectivamente se requiere dar la educación. Lo que pasa es que aquí hay un tema, como ella decía, de la marcha de Mis hijos no te metas. Yo estoy en contra de eso en la medida que se dice que la educación no se puede meter con los hijos. Nosotros partimos de la premisa de que los padres tienen información, cosa que es falsa. Partimos de la premisa de que los padres tienen tiempo para hablar con sus hijos, que también es falso. Y No luego, necesariamente. Por eso hay que es así, tener ¿no? cuidado con los y colegios, luego, con todo esto. entonces, el colegio tiene el deber, la educación tiene el deber de brindar la información a los niños. Pero ¿cómo es eso? Ellas, ellos y ellas. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Esto ¿Qué pasa ahí? un lenguaje que ha definido, ¿no es cierto? ¿Tú estás de acuerdo? La diversidad. Sí, o sea, ¿cuál ¿Por es el qué? problema? ¿Cómo a vas? mí, yo prefiero decir, no sé, por ejemplo, cuando dicen, en vez de poner los niños y los niños, la niñez. Así nos En evitemos, general, ¿no? nos Como el evitamos- hombre, como en la Biblia, dice el hombre que se refiere al hombre, Hombre y y la la mujer. mujer. No, la persona humana, Gabriela, etcétera. ¿por qué O no- sea, Gabriela, a ver, ¿por qué no interviene. enseñamos igualdad desde el concepto de la dignidad humana? Ajá. ¿A Porque qué te eso- refieres por- con eso? Dignidad humana es el valor intrínseco que todo ser humano tiene por el también hecho los de ser ser gays humano. y las personas Pero trans, claro, ¿o no? ya, Así y es. basándonos Entonces, en si enseña- eso, si ¿qué enseñamos- pasa con las personas que así es. tienen otra Si orientación enseñamos sexual? igualdad desde ese punto, independientemente de la orientación sexual, identidad, gusto, o como quiera la persona llevar su sexualidad, va a tener que ser respetada. El problema viene cuando ellos imponen esta nueva igualdad y me la ¿Cuál es la imponen nueva y y me cuál es la dicen, antigua? a Para mí ti, me tienes claro. que ¿Cuál es la llamar antigua? Josué, pese que ella es ¿Para ti se Manuela. pueden casar dos O a mí mujeres y me dos tienes hombres? que llamar Ya. Repertina y soy un Claro, hombre. pero si Paola. hablamos de imposición, poniéndonos en el lado de pro vida, ¿no sucede lo mismo Ahí también está. de repente, no? Porque también quieren imponer en Pon- ese pon- pon la sentido pantalla porque pero nos perdimos. ideas Es y que no- ambos no se ponen Es de que no acuerdo. Ángelo, pon. no se trata de imponer, porque nosotros no estamos restringiendo nada. Lo que Ahí pasa está, en las mira. cuatro paredes de un cuarto Ajá. es parte de su sexualidad y de su libertad. Y es parte de la vida privada es parte de, de la vida cualquier priva- persona. El problema es cuando la vida privada se quiere hacer ley y se quiere imponer hacia nosotros. Ese Pero, es el problema. ahí porque estás nosotros tam- contradiciéndote porque entonces tampoco nosotros no estás a favor de que esa persona que tiene otra orientación sexual también tenga derechos. es que tiene todos los derechos. ¿Ah, No- sí? Pero tiene no, todos a los ver, derechos. Pero a ver, el punto a no ver, es si cuál es- tuviera cuál es todos el los derecho, derechos, el punto- se el- podría el punto- casar, derecho no tiene. pero no se puede casar, entonces no tiene todos los derechos. el punto Ese es no el es ese. problema. Todas las personas, si somos Ayer el iguales, presidente Gerí se mostró a favor de la unión civil. Sí, eso De la aclaró. unión civil. ¿Qué les Pero- parece? Pero antes de eso quería cerrar para Sí, que sí, todos sí, puedan ya. ver A ver, el a ver. link. Antes de eso. A ver. Ese link estaba Ajá. en el material y ese link te redirigía a Promsex. una página cubana donde había otros contenidos en relación a pero no es sexo anal, pornográfico. sexo Están oral, definiendo masturbación, las prácticas sexuales, pero esas masturbación prácticas sexuales femenina. existen. Claro, Todavía pero no no había tengo todos los video, materiales, ¿no? pero Existen. video, Claro. Video Es había. falso. video, No material, había video. O solo la imágenes teoría nada más. y Estaban contenido. definiendo, y como bien dice Y debido ahí a eso la es ONG, que- ¿qué pasa?
como ella decía, ¿no? Cuando Ahí uno está tiene lo que una dice Pronsex. práctica de sexo anal, de repente los adolescentes dicen, ya, no me voy a embarazar porque Claro. es práctica de sexo anal. Pero ¿qué pasa? Las enfermedades de transmisión sexual sí Vienen. se contagian. Mira, De cualquier Entonces, otra tú forma tienes que decirle al que tenga adolescente relaciones, claro. que el Ahora- único problema, para terminar, no es el embarazo, ¿no es cierto? El otro problema son las enfermedades de transmisión sexual que están en crecimiento en el mundo, en la población No, y Y que adolescente. si no hay una información y educación, van a Es seguir que nosotros proliferando, no estamos, obviamente. no estamos exagerando. Miren lo que dice Pronce en su Twitter. Dice, el sexo anal es una práctica sexual frecuente que se da independientemente de la orientación sexual de las personas. Las, les, todo el lenguaje inclusivo que le mete, dice, les adolescentes deben Ajá. aprender sobre ella a través de contenidos de educación sexual que incluya la protección para evitar. Claro. Y No ITS se le debe y el educar. VIH. Este es un contenido adecuado para adolescentes, Defiende. para niños. Ese Sí. es un contenido Ahí dice adecuado. adolescentes, Ese es no dice niños. Así que, por el, favor, el lee material, lo que dice ahí. el Claro. material, Ahí dice que Pero los el material de adolescentes plan tienen que internacional, tener información. el material que pueden Pero no es buscar una ustedes forma de de plan internacional decía informar, dirigido educar. para niños. No, porque cuando eso va material para niños como plan Ahí dice internacional. claramente Ahí dice adolescentes. ¿Tú, Claro. tú tienes hijos, Sí, tengo Katia? una hija. ¿Estás de acuerdo que tu hija practique sexo anal? Eso no dice. Yo no estoy de acuerdo, no, porque No, no, te lo- es que no, te lo digo no, así. es que la pregunta Yo no tengo debería hijos. ser así. Sí, o es sea, una yo no pregunta tengo provocadora. hijos, Es no, una la pregunta debería provocadora. ser Yo no si es tengo que yo hijos. estoy de acuerdo que se informe y que se eduque, pero Así más no. es. Creo que es válida la pregunta si es que estoy de acuerdo de eso, porque Katia, no podría contestarte en el ese problema sentido. viene ¿no? en que la información del Estado no tiene la obligación Pero es que ahí de no te están enseñar. preguntando si está de acuerdo o no está de acuerdo, si tiene sexo anal o no. Te están informando qué es el sexo anal, ¿no? Están diciendo ¿y que qué si puedes practicas contraer esto para los una adolescentes, enfermedad debes si pero no la pregunta, tener hubiera esa- Lo que sido, pasa- la pregunta hubiera sido Claro. si estoy de acuerdo con que mi hija se informe o se eduque sobre el sexo anal, no que si estoy de acuerdo con que practique, Claro. porque eso Entonces, ya tú no es- me incumbe a mí y es parte de la Bueno, vida si privada de yo mi con hija. mucho respeto, Katia, si yo Sí. fuera mamá, yo le enseñaría Si como tú fueras, madre. pero como Obviamente, no somos, yo también le Eso no podría es una enseñar. vía Mira, las dos- correcta las dos para somos la mamás, pero- práctica de la sexualidad, de vivir mi Yo- sexualidad. Claro, Acá pero me tú voy a has saltar indicado, porque pero yo no, sí pero tú estoy de has acuerdo con lo que indicado dice Paola en que este sentido, entre sí. las cuatro paredes es la vida personal de cualquier persona. Estamos hablando, Haga lo que estamos pasa es que hablando justamente- mayores de edad, Mayores pero de edad. menores de edad no tienen la capacidad, Paola. no tienen la capacidad de Esa es la discernir pregunta. y de ver si eso ¿Cuándo es tienen la correcto o no. capacidad? Para ¿Cuándo? ti, ¿cuándo tienen la capacidad? No se trata de ver cuándo tienen Sí, la capacidad. pero definamos la edad, pues. Se Tú, trata para del ti- contenido que el Estado, a través del Ministerio de Educación, brinda. Pero la información nuevamente, tú debería puedes, ser si dada quieres, a través negar de los que padres eso de exista, familia. pero eso existe. Entonces, la pregunta es, ¿dejamos que una persona se contagie de VIH? Porque yo conozco casos de personas que se han contagiado de VIH también, en muchos su primera relación relación sexual antes de cumplir 18 años. Porque no Muchos tuvieron casos- información. Así es. Porque Muchos no tuvieron casos Claro, de no tenían esa amigos relación. homosexuales que han fallecido por VIH y SIDA Pero, y que Entonces- sufren de pero depresión el VIH y de no estrés es es exclusivo real. de la homosexualidad. No. Lamentablemente también hay Heterosexual. Les, ani- heterosexuales les que contagian animo, a sus parejas les o animo entre a que sus revisen parejas. la página de INEI, la mayor cantidad de porcentaje estadística. de la estadística. Instituto Nacional de Estadística e Claro. Informática establece a la fecha que los hombres son los que tienen mayor porcentaje de enfermedad de VIH-Sida. Claro, pero Más que que no las mujeres. necesariamente Pero por por eso ser es que- homosexuales por se eso es contagian más que de las VIH. mujeres. Por Sí, eso sí. es Pero- que el texto decía que es una práctica frecuente, porque digamos que, y es lo que un poco también dicen las feministas, o sea, las prácticas sexuales no definen a la persona, que es lo que ustedes a veces quieren, ¿no? Los hombres pueden tener sexo con hombres, como ella dice, y luego estar casado y contagiarle a su pareja el VIH, Sí, en fin. una o sea, realidad también, Las ¿no? prácticas Lo sexuales que son pasa que diversas hay hetero que y hay contagian. que Como conocerlas Gabriela, como- y aceptarlas Gabriela, y como- dar la información pertinente para que podamos tomar las decisiones de manera informada. Entonces, Gabriela, en la como- casa cada quien puede hacer lo que quiera y tú le puedes decir a tus hijos lo que tú quieras. Pero la escuela es el espacio donde el Estado asume también su responsabilidad de cuidar a las infancias. Y cuidar significa brindar información. Y ahí yo quiero, porque yo también pertenezco a una diplomatura de cuidados, a mí lo que me parece increíble es que nunca he escuchado que las personas pro vida, ¿no es cierto?, les interese cómo es cuidada las infancias en este país. O sea, nunca les he escuchado decir,
hay un déficit de, por ejemplo, guarderías en este país, o por ejemplo, escuelas de horario extendido para que los niños no se queden solos en casa, donde se producen las violaciones sexuales. Nunca les he escuchado. Incluso cuando estuve en el Ministerio de la Mujer, presentamos un proyecto de ley sobre cuidados. ¿Y qué hizo las bancadas conservadoras? Lo encarpetaron, lo desecharon, porque Gabriela, dijeron te que animo ahora a ¿Es cierto informarte. eso? Sí, Paulita. te animo a informarte, Gabriela. Iglesias, colegios, instituciones, Provida y Profamilia tienen a cargo colegios cristianos que se encargan de la formación y la educación real de la sexualidad, con Real. principios y Y la valores. otra es irreal. Que hacen campañas justamente para evitar el inicio. Lo que buscamos es el inicio temprano de las relaciones sexuales, porque sabemos las consecuencias, sabemos los peligros, sabemos, o sea, no podemos Y negar. la educación es Y es lo importante la básico. educación, pero hay un factor que nos marca la diferencia de otros colegios o de las organizaciones feministas. El tema pasa en que no se hace partícipe al padre de familia. Se le ve como un actor externo, cuando el padre de familia está presente en el proceso educativo porque está por ley, por constitución, por nuestras normas y por tratados internacionales. Gabriela, Pero yo le ¿qué pido opina de al eso? padre de Ahí está. familia, ¿Por qué tienes no que pedimos tenerlo como la un reducción actor de la de jornada apoyo? laboral de 48 a 40 horas? No sé. ¿Para qué? ¿Para qué? el Para que padre los tenga padres de más tiempo. familia se puedan involucrar en la crianza de los niños. ¿Por qué no ampliamos Es que hay el escuela de padres, permiso hay de escuela de paternidad padres. Entonces, que de Paola 10 miente. días a que sea por lo menos Pero más Paola tiempo? miente, no se Hay No, lo escuela que de pasa padres, es que de familia. ellos no se ponen a mirar los problemas de fondo, que es pisen la familia, solamente porque quieren que su pensamiento sea el dominante en el sector de educación. No, cuando en realidad lo que debería interesarles es cómo logramos que las familias tengan más tiempo con sus hijos, que puedan tener mayores derechos o tranquilidades de dejarlo en una guardería. Como les digo, ese proyecto de sistema de cuidados fue encarpetado porque dijeron, ahora le vamos a pagar a las mujeres por cuidar a los niños. ¿Cuál es el punto común entonces que ustedes tienen? El común. Ninguno. Gabriela. Ninguno. Ninguno Entonces, parece, ¿ah? No recuerdo tu maestría, creo que era en historia, pero No, por no, historia. es mi pregrado. Yo luego he estudiado estudios de género. Todos son por diferencias, nada más. Digamos, por tus No hay punto en estudios común. de historia, Gabriela, te recordarás que la familia, constituida por hombre y mujer, está desde la primera civilización en el te mundo. puedo dar- ¿Defiendes Y esto que de la el familia de Estado- hombre y que- mujer? Y que el Estado, Olguita, y que el Dime. Estado... Me encanta esa pregunta. Y que el A ver, yo Por quiero favor, saber, Gabriela, contesta. y que el Estado Claro. reconoció lo que vio, lo que ya estaba, que era la familia constituida Pero el hombre de y la mujer, hombre y mujer. desde la vida Hombre y Adán mujer. lleva, yo no he visto y que otra lo que cosa. hizo el Código Civil peruano Sí, y lo pues. que hizo nuestra O Constitución, hay Pero renunciado. ese Vamos es a un ley. tipo de y lo que hizo sociedad. nuestra 2025. Constitución es recoger una institución real, Para la objetiva, familia. que estaba allí. Ya, Y la base no de la la creó. familia. Me Bajo encanta, el bajo me ese- encanta esa por favor, No pregunta. la definió ni 2025. refi- A ver. ¿Por qué? Porque justamente lo que dicen los estudios de género es que los arreglos, Es que digamos, de está- género son variables en el tiempo y entre culturas. Entonces, cuando yo estudiaba mi maestría de género, teníamos una profesora antropóloga. Son variables entre el tiempo y las culturas. Claro, Claro. por ejemplo, Ya. esta profesora nos hizo leer un texto de unos jesuitas que fueron, o sea, era una crónica, ¿no? Unos jesuitas que fueron a lo que hoy día es Canadá y en el momento de la conquista, ¿no? Cuando llegaron a Estados Unidos y a Canadá. Y ahí había una sociedad, los montañanas Capi, que vivían en grandes familias, ¿no es cierto? No era familia papá, mamá, ¿Cómo hijitos. eran? ¿Cómo eran? Eran familias extendidas, muchas, o sea, Que eran- un hombre con varias mujeres, ¿cómo no, no sé? necesariamente. O sea, eran grupos humanos donde habían varias madres, varios padres, tenían los hijos. No había, este es mi hijo, era el hijo de la comunidad, ¿no es cierto? No era que los hombres pescaban, Eso iba cazaban a y las decadencia. mujeres no. No, simplemente era otro arreglo familiar. E incluso hay una institución muy antigua que se llama los Nadeleji, que son los Tree Spirits, por ejemplo, que eran hombres que adoptaban la figura de mujer y criaban a otros niños. Entonces, la transexualidad, el tema de las familias Sobre- extendidas, es un tema que tiene Sobre todo- milenios. Entonces, el problema es que hay una sociedad occidental, si queremos, cristiana, del creciente fértil, específicamente de la Biblia, que es una sociedad. En el mundo existen múltiples sociedades, existen múltiples arreglos familiares. Yo Entonces, animo- decir que mamá, papá, hijos Yo es lo animo- normal no es así. yo animo a Es algo que Gabriela- tiene que ver con la sociedad industrial y tiene menos de 150 años. Sí, Entonces, O sea, en estás relación diciendo al- que es un Ga- pensamiento Arcaico, retrógrado, Arcaico, No, retrógrado, ¿Eso es lo que estás fundamentalista. no, es lo que estoy diciendo Gabriela. es que hay una variedad cultural. O sea, mi abuela no fue a la universidad.
Y Ya. yo he ido a la universidad y Ya. he hecho una maestría, ¿no es Claro, cierto? o Y sea, no fue por vamos falta de recursos evolucionando. económicos, digamos, que podría ser una justificación. Mira, no, Olguita, su familia sí. pudo mandar a sus hermanos Yo- a la universidad y ella no. ¿Eso qué quiere decir? Gabriela. Que ser mujer y los ella esperó 10 años para Habla, casarse habla. con su pareja. ¿Por qué? Claro. Porque en ese Pero momento ¿cómo ser puede mujer ser? era casarse y tener entiendo. hijos. Todo lo Claro, y se Gabriela, casaban creo Gabriela, que a los 15 ¿cómo puede años, ser de ¿no? que- Ahora de que todo eso ha solamente cambiado, hombre y mujer, eso es lo que evolucionado, no me entiendo. imagino. Todo lo que dice Gabriela, amigos, yo lo puedo resumir en que vean el video La paradoja de Noruega. Con eso ya no tengo ¿Cuál nada es más esa? que decir. Explícanos. Ahí Un hablan, poquito. dicen muchas Dinos. cosas en relación al tema de las civilizaciones, la familia, cómo realmente Ya. fue la labor del hombre, de la mujer, el hombre proveedor, cazador. Eso es la falso mujer también. cuidando Está a probado los por la niños. arqueología que es Está falso. comprobado inclusive por la psicología evolutiva Pero- de grandes Pero eso ya no existe actualmente, intelectuales, ¿no? grandes intelectuales que saben ¿Cómo? que ha sido recogido ¿Cómo? estudios científicos que pueden encontrar en esa producción La paradoja de Noruega, que llevó al país de Noruega paradoja a de Noruega. eliminar Claro, pero Hay que el chequear Ministerio eso, de la Género, paradoja de el Noruega. Ministerio de Género. Les avisamos a todos los Pero hay que regresar al tema del televidentes. aborto. Hay que Ya, regresar ya, al tema del ya. Hay aborto. que revisar. regresar al tema del aborto. Porque Les avisamos a todos los televidentes que están abiertos los superchats, si quieren Ajá, entrar. por favor, ya saben, escriban estamos sus preguntas para poder responderlas, para que ¿no? puedan Y que se intervenir. suscriban Se a suscriban Resurge TV. a Resurge TV. Claro que sí. Bueno, yo estoy Pero- asombrada de lo hay que ha regresar al dicho. tema del aborto. hay que ya, regresar pero al tema del pero aborto. brevemente, Para el eso ha matrimonio cambiado, homosexual, porque- otro día con mucho gusto. Pero Claro, ahora, pero- ya no se habla de un hombre proveedor, ¿no? Porque las mujeres también trabajan y también Claro. pueden proveer a una familia. O sea, eso, Pero, sí, claro. ese pensamiento creo que No, ha además, evolucionado, nuevamente, imagino, quieren hablar de ¿no? un hombre proveedor, Yo entonces quiero- que hablen de subir el salario mínimo. Pues, ¿quién puede proveer a alguien con 1.100 soles? Nadie. Pero Por eso ni es lo hombre, que ni yo hombre ni digo. mujer, Lo pues, que ¿no? Ni un nosotros hombre, hablamos- una mujer, nadie. Por eso es que yo digo, si realmente les interesa la familia, preocúpense por la economía de la familia, la salud de la familia, sí. los cuidados de la No, pero familia. se Y preocupan. además la Lo que familia- están en contra es del Nadie. aborto. Por eso dice, Eso preocúpense, del aborto, sí, que lo preocúpense de la legalicen. familia, dicen, pero Suban luego el salario les enseñan, mínimo, promuevan luego la les subida del enseñan salario a las mínimo. niñas y adolescentes con videos y tutoriales cómo realizar un aborto con misoprostol. Tú habías puesto, tú Ah, habías sí, dicho claro, que había eso. un tutorial muchos para abortar. videos Ay, ¿eso es libres verdad? que lo puede encontrar ahora cualquier Y- persona. pero Eso es la verdad, chica lo de- puede ver de una poner niña en- tutoriales. Yo le pregunto a la en señora Google. Gabriela, señora Gabriela, ¿usted ha abortado alguna vez? Para No. decir que el aborto es algo libre y sencillo No, y no he ágil. abortado, nunca he estado embarazada, no se ha dado ¿Usted la ha visto oportunidad. alguna persona que ha abortado? conocida Por llegada a ti. supuesto ¿Usted ha que visto sí, he que pueden acompañado morir? también a ¿Usted ha personas visto a que pueden abortar. morir practicando Has su acompañado aborto? acompañado a personas ¿Usted ¿Por qué? allegadas. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, el misoprostol, brindar información sobre cómo practicarse un aborto no es delito. Brindar información. Claro, Y pero dice que existen tutoriales del No, paso bueno, a lo paso. que Gabriela, ahí pasa te es de corrijo. que- Ahí te corrijo, Gabriela, porque es una exposición a peligro. Porque esas niñas no tienen cuidado de un médico profesional. Y después lo van a Porque ver esa normal, indicación, lo ven esa normal, indicación libre lo que se normalizan. hace de La cómo OMS, debes usar, la OMS no importa, Gabriela. Ah, ya, La bueno. OMS no Ese importa. debate no puede ser porque serio, cuando pues, tú ¿no? estás exponiendo a las niñas a que mueran desangradas Pero la y OMS adolescentes también. es, La una- es la no- Organización Mundial de la Salud y Katia, también tenemos Katia, que la basarnos en Katia, sus la OMS diferentes no hace sus pronunciamientos, ¿no? TikToks ni videos tutoriales en YouTube para decirle a las niñas, oye, aborta de esta forma. No, lo Y que pero dice sí es autoriza, que es sí autoriza. seguro donde estás tú. abortar con pastillas hasta los 12 semanas. Eso es lo que dice la OMS. Y entonces lo que se brinda es información para que las niñas, bueno, las niñas no, obviamente, las adolescentes que quieran hacerlo, puedan hacerlo con la información adecuada. Porque tú bien sabes que no es peligroso, como yo les he dicho, es más peligroso dar a luz que abortar. Y eso está probado científicamente. Entonces, Totalmente falso. no, Gabriela. las normas lo Totalmente dicen. ¿Por qué es más falso. peligroso El- abortar ¿por que qué? dar a luz? el O al revés, perdón. ¿Por qué? Al Sí, revés. pero bien, el defiende tu aborto posición. es un procedimiento a ciegas. Es seguro si lo haces No es adecuadamente. seguro. Ese es el En problema. Argentina, que Claro, se legalizó pero- el aborto, ¿ustedes creen que no hay alguna invicta, digamos? Hay muertes. Invicta. Muertes. Invicta, ¿qué es eso? Muertes por producto del No, aborto eso es legal. falso. Tráigame uno link, a ver así como trajo en antes Claro, un link. busquen A ver. acá nuestros amigos y lo pueden proyectar. O Pero sea, a ver, traiga un el link, aborto, pues. sea legal o ilegal, es un procedimiento a ciegas. ¿Cómo que así es? Es un por procedimiento favor. a ciegas porque Pero se lo hace a través... practica un médico, lo ¿no? practica un médico. ¿Y por pero qué dice a existe- ciegas? Porque el es médico un se supone que está preparado para hacer... Es un procedimiento a ciegas porque no abren a la mujer. Lo introducen por el Para conducto chuparlo. vaginal. Por favor, y la operación laparoscópica también sería ciega. Mediante Es ridículo cánulas, ese en los argumento, primeros meses, pues. mediante cánulas como aspiradoras y destrozan al no nacido.
El momento digamos, de introducir esa cánula puede generar perforaciones. Al momento de Por generar eso esas mismo perforaciones el misoprostol es más seguro, uterinas, porque no hacen introduces perforaciones nada al y cuerpo causan de la mujer. hemorragias. ¿Quién receta Eso es El real. misoprostol, Eso es real. es un medicamento que inicialmente se creó para las úlceras y luego se dieron cuenta que provocaba abortos. Entonces, muchas mujeres se dieron cuenta que esto creo que comenzó en Brasil, empezaron a pasarse la voz de que ese medicamento podía producir abortos. Ya no está prohibido, seguro ya. Claro, No. y eso lo compra cualquier Pero persona es en la lo que pasa- farmacia. Debería lo estar que prohibido. pasa- Debería ser Bajo prohibido receta venta médica, libre. No, La la venta receta libre- médica, las farmacias se te vende venden igual. libremente. Hace poco una amiga en Ayacucho, y no es mentira, no puedo decir el nombre, pero es real, ella lamentablemente Compró. tomó esas pastillas y estaba desangrándose. Tuvo que ir a un centro de salud y se desmayó del dolor. La pregunta es, ¿qué pasa con la niña o adolescente o la joven o la señorita que practica eso sola en su casa? Pero el dolor, justamente, el dolor te lleva ¿quiénes hasta son las que desmayarte. acompañan? Te Puedes morir Se muere desangrada. Te Pero mueres lo venden desangrada. libremente sin receta y médica. lo pueden vender si hay mercado siempre oscuro donde pueden Bueno, venderlo. justamente, Entonces, eso es como exponer todo, a en peligro este a las mundo, niñas. como todo en este mundo, justamente cuando algo es prohibido, vienen las personas inescrupulosas que te venden pastillas mal, o sea, que son O falsas. farmacias en Adulteradas. recetas. Adulteradas, etcétera. Bamba. Exacto. Claro, Lo que quiero puede decirle para de repente pasar a otro tema es que ese procedimiento es seguro, pero en estos tutoriales justamente te explican cuáles son los síntomas que tú debes tener en cuenta para acudir a un centro de salud. Por ejemplo, si tú estás mojando una toalla en menos de 2 horas y te pones otra toalla higiénica y vuelve a suceder, puedes tener una hemorragia y debes acudir a un centro de Eso salud. les explican en los tutoriales. Así es, porque justamente tú no puedes no tener un centro de salud cerca, por ejemplo, porque puede haber una complicación. Entonces la idea es que tú Es estés poner a informada, peligro a las porque niñas. muchas más personas mueren en esos abortos clandestinos donde ahí sí que te meten cualquier cosa para generarte ese problema. Entonces, lo que yo quiero decir es que la OMS lo permite, se puede aplicarlo a una mujer y lo que necesitamos una vez más es brindar información. Hay Como- unos sectores como de gente que información quiere y brindar teoría está bien, información ¿no? Para y saber gente Pero ahí informado. viene otro quiere. tema, ¿no? Porque tú has dicho que esto es un asesinato, ¿no? Así Del no es, nacido, ¿no? así es. Claro. Ya se refiere ustedes desde su punto de vista que eso es que se ha formado una persona desde la concepción. Ese es un debate que a mí me parece que puede ser eterno, pero como aunque yo sé que no les va a gustar, la Corte Interamericana tuvo pues una sentencia sobre el caso Artavia y Murillo donde se habló del valor incremental de la vida. Esto quiere decir que no es lo mismo pues un feto de 2 semanas que un feto pues de 38 semanas, ¿no es cierto? Hay Uy. un valor incremental de la vida. Desde el Claro, inicio. esa- para ti sí es lo mismo. Desde el inicio. Esas pseudos teorías que se puedan crear, Y posiciones este no, y argumentaciones jurídicas serán solamente letra en un papel muerto. Lo importante acá es que la vida comienza desde la concepción y nosotros nos vamos a encargar por lo menos hasta donde nos quede vida en defender ambas vidas. Como Porque no la vida traje se mi defiende pañuelo verde. desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Y por qué? Porque tenemos un sentido, un fundamento científico y biológico. A ver, Porque ahí en eso tenemos- debemos basarnos. En eso debemos De basarnos. Salas A ver. tenemos, es bien fácil estar a favor del aborto cuando pudiste nacer, no como ese niño que quieres matar, ¿no? A ver. Es Es que un ¿sabes cuál comentario. es el gran feto problema de todo ingeniero, esto, el de feto toda esta ingeniero. agenda? El feto ingeniero. Que no busca realmente perseguir el delito. Por ejemplo, en los casos de las adolescentes que han sido violentadas sexualmente, lo que se le dice es, ya, aborta. Y la persecución al agresor, ¿dónde queda? ¿Acaso ellas están ahí, detrás, viendo las normas, la normativa, No, no están, pensando? no están. ¿Sabe quién está a ¿Qué favor de pasa? las ¿Quién ¿Qué está niñas? pasa detrás? si se presenta la denuncia? ¿Usted conoce el sin caso de tener esa el niña objeto de Apurímac que fue de la violada por violación? el padre, que la madre era una persona con discapacidad, que tuvo un aborto espontáneo y que la enfermera del hospital que la vio embarazada y luego vio que había perdido el bebé, la ha denunciado a ella? Es un caso que empezó a acompañar por homosexuales. O sea, ¿a quién persigue el Estado peruano? No persigue a los violadores, porque acá hay una impunidad increíble. Persigue a esa pobre niña violada desde niña con una madre con discapacidad. Por abortar. Por abortar. Por abortar. Supuestamente por abortar, porque ella tenía un aborto espontáneo, pero ella considera uno de los grandes problemas que tiene el Estado, y no lo vamos a negar, es de que no hay una pronta atención en estos casos. De alejar al agresor, que si inmediatamente Casi son se de ha la familia demostrado siempre.
que si se ha demostrado que él es el Tíos, violador, hermanos. inmediatamente hacer todos los exámenes legales, digamos, especialistas legales, y luego pasar a la Cámara Gesell, inmediatamente sentenciarlo. ¿Por qué dejar que el agresor se mantenga dentro de la casa? Si es que es el Claro. padre de familia, si Pero es que es el ¿quién tío, el piensa abuelo. también en esa niña que Y ha por sido eso violentada? también, Porque si estamos al pasar hablando- por todo este proceso es revictimizarla. Así es. Victimizar. ¿Quién Así es. piensa en el daño? Sí, ¿no? el Psicológico. Ministerio de la Psicológico, Mujer, emocional el para Ministerio de la siempre. Mujer que dice defender a la mujer, pero que no lo hace, debería tener protocolos especializados en ese caso, para que no sea revictimizada la niña o la señorita, inmediatamente sacarla y ponerla en un albergue, pero no llegan. Claro, Lo porque que la gasta niña más va, bien- denuncia, va con su mamá, denuncia y dice, ya dame las lo que- pruebas. ¿Qué lo- pruebas? Lo Te que piden hace el una Ministerio comisaría, de por la ejemplo. Mujer, en vez digamos, destinar presupuesto para eso, lo que hace más bien es destinar presupuesto para capacitaciones de género, crear oficiales de género, lenguaje de género, y en tonterías. Eso tampoco es Eso cierto Ahí porque tenemos sí, un tú- comentario, ¿no? mira, A ver, Mr. tenemos, sí. Luigi Macho dice, nada de eso es preventivo, es solo reactivo y la solución feminista es pervertir más. ¿Qué O sea, pasó? ¿qué responde Gabriela? ¿Qué le responde Gabriela? No, lo ¿Te que consideras pasa es una que- pervertida, no? Por poco, pervertida Ah, sexual. sí. A ver. No, pero por ejemplo, Paola. creo No se que pasa, esa ¿no? es la clásica cuando una persona habla abiertamente de temas de sexualidad, ¿no? Entonces, Defendiendo tu posición se exponen también ustedes. no, por supuesto. Claro. Y efectivamente, la sociedad y un sector de personas puede pensar eso y tiene todo el derecho de pensar. todos lo están a que favor de quiera. todos, claro. El punto aquí es quién hace las normas, cómo se hacen las políticas públicas. Aquí la discusión no es que la gente puede pensar lo que Y quiera. proteger a la mujer, ¿no? Pero por supuesto. Hay que proteger, como dice Paola, pero tú muy bien. todo Yo sentido. quería En todo aclarar sentido, a la niña, a la que mujer. El Claro. mayor presupuesto del Ministerio de la Mujer La salud mental. es a la lucha contra la violencia de género. Obviamente hay muchas deficiencias y eso es evidente, no lo vamos a negar. Del Ministerio de la Mujer, de la policía, del Poder Judicial, de la Fiscalía. O sea, Fiscalía. este es el problema. Yo por eso trabajo los temas de cuidado, porque lo considero que es la parte preventiva, si queremos. Por eso yo les decía, lo que necesitamos es la niñez acompañada, que no lleguen a su casa y estén solas, que las mujeres puedan dejar a sus hijos en una guardería y que estén seguras que van a ser bien cuidados, y no con una persona del barrio que de repente no les garantiza. Entonces, eso es a lo que yo voy, porque la violencia es un problema muy complejo. No digo que no lo vayamos a atacar, pero el Estado tiene que, si queremos que las familias estén bien, el Estado tiene que acompañar a las Pero en algo familias. están de Claro, acuerdo es ustedes. preventiva, no pervertiva, En porque en algo, eso pervertiva, justo. o sea, ya en esas, algo esas están de acuerdo. palabras, En la ¿no? prevención. En la están de prevención. acuerdo. prevención. Yo En digo, el cuidado que tienen que tener. Mira, Pero hablemos Olga de y Katia y presupuesto. Gabriela. Hablemos de presupuesto. Yo ¿Cuánto les- destina el Estado a las familias Yo en el Perú? tengo la facilidad de poder hablar desde ambos lados, desde el lado feminista, porque yo fui feminista. ¿Y por qué Participé cambiaste? en las marchas de Ni Una Menos, porque yo estoy en contra de la violencia también, definitivamente. ¿Y Obvio, qué claro, mujer ¿no? puede decir, sí, yo estoy a favor de la violencia? De la violencia en todas sus formas, ¿no? De la violencia, así es. Claro. Entonces, yo participaba de esa marcha de las organizaciones, entre otras más me llamaban compas, porque a veces es el término que compas, oye, ¿no? Amiga, que eso, que el otro. Pero cuando ya fui internalizando más, profundizando más, estudiando más, me di cuenta que realmente esto no se trata de defender a la mujer. Porque yo entendía el feminismo como un campo de acción a favor de la mujer. Porque, ¿sabes? A mí me llamó la atención una vez un episodio. Estaba en la esquina de mi casa, estoy doblando para entrar para mi casa y veo un hombre volteándole la cabeza a su esposa de un lapazo. Y yo dije, ¿qué pasa? Y yo fui a defenderle a la mujer y la mujer me dijo, no te metas. Y yo dije, wow, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Claro. Hay algo que tenemos que hacer. Pero Entonces, es me increíble. junté con varias Pero no en mujeres, todos los organizaciones casos, ¿no? feministas. No, y dije, pero- casos. Wow, pero vamos a al hacer revés, algo, ¿no? esa individuales. mujer Para es una terminar, víctima, Gabriela, tú tienes que ayudarla, Gabriela, ¿no? porque tal vez escuchando mi testimonio o pudiendo todos conversar, hemos visto podemos, eso. te puedes sumar a mi lado. Jamás. Tal vez. Jamás. Ya, Pero ¿por qué? entonces, ¿Por qué vamos, dices tú, vamos, no, jamás. ¿por qué vamos, dices que vamos. la mujer es su Para problema? terminar mi ¿Por qué? historia, para terminar Ya. mi historia, rapidito. Ya. Entonces entré a estas organizaciones feministas pensando en eso, en la lucha contra la violencia, contra la mujer. Claro, ¿y qué Pero pasó? cuando, por ejemplo, participé de la primera marcha de Ni Una Menos, nosotros queríamos estar adelante. Pero adelante estaban las organizaciones PRONCE, No es Flora cierto. Cristán, Estaban las víctimas, las mujeres escenificación víctimas. de abortos. Estaban haciendo escenificaciones de María abortando a Jesús. Estaban los colectivos LGTBI besándose Como- y había como niños. actuaciones, digamos Habían así. niños y Pero es que no se adolescentes. puede generalizar entonces, tampoco, pues, entonces ¿no? yo dije,
¿de qué trata el feminismo? Entonces comencé Pero a ¿qué leer opina más a ella Simone de del Beauvoir, Pastor Linares, a por Judith ejemplo? Butler, ¿no? Entre otros más, donde tú te das cuenta que no buscan realmente una igualdad. No buscan la solución de un problema, sino que el feminismo toma un problema real, que es, por ejemplo, la violencia contra la mujer, y plantea soluciones erradas, equivocadas, pero con otra finalidad. Lo que busca es desnaturalizar a la mujer, en primer lugar, quitarle toda su esencia, su feminidad. Primer punto, tema de fondo. para terminar, primer punto. ¿Cómo desnaturalizar a la mujer? Odia el fruto del vientre de la mujer. Por eso apoya el aborto, asesinato, cultura de muerte. Y tercero, establece una enemistad eterna contra el hombre. O sea, estás diciendo el hombre es el enemigo. Por eso el feminismo que las feministas en contra del nunca hombre. se embarazarían. No Porque estoy dice odia el fruto del... Claro, por eso que el feminismo promueve el aborto. ¿Qué otra Pero por organización? eso tú estás diciendo que Katia, ninguna ¿cómo feminista odiar? se No, embarazaría. no he dicho ninguna. o- No he dicho Ay, ninguna. hay Tú un lo estás montón de diciendo. Pero no, tú estás diciendo promueve. Promueve, Entonces, claro, lo promueve. Bueno, O sea, el el feminismo salud, promueve el Si aborto. no hubiera ese tema, ¿Cuáles Claro. feministas madres? Millones. No, yo no he dicho, millones. Katia, yo no he dicho eso. Pero- Discúlpame, pero pero yo no he dicho parece. eso. Pero No, estás pero Yo diciendo lo que que estoy promueve. diciendo Si que tú dices promueve, el feminismo uno promueve No quiere. el aborto, sí. El feminismo promueve el odio eterno contra el hombre, sí. Y si puede evitar embarazarse, y tercero, evita. le quita la esencia, la identidad. Esa es la el parte rol más peligrosa que de tiene todas. todas las mujeres, que es por esencia, por naturaleza, que viene desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Ya, Pero pero el hecho ese es es por el eso problema. no hay que Ale- generalizar, Paulita, porque no creo que Paulita, todas las feministas son para El iguales. entenderte, documental el La hecho que paradoja toman de pastillas Noruega. No, anticonceptivas, yo tengo eso una está... pareja hombre, digamos, no lo odio. Los ¿no? métodos que se puedan... Es el los- ritmo, los otro tipo. métodos, eso parte de la intimidad de los esposos. Si quieren utilizar algún método para cuidarse de planificación, yo creo que es correcto. Pero si una No, feminista eso habla no. del método anticonceptivo vía oral, eso digamos, está Es en que- contra. Es que la pastilla del día para siguiente saber. es una pastilla abortiva. Del día siguiente también hay No es otra. una pastilla El misoprostol es una pastilla abortiva. Los propios No. Y la, farmacéuticos... y la los píldora, propios- a ver, Pero Es diferente ese medicamento que la Pero pastilla del día además, pero para siguiente. saber, claro, o sea, el estamos público- hablando de otra cosa, ¿no? O sea, el misoprostol es una pastilla que produce efectivamente las contracciones del útero que expulsan al feto. Aborto. Exacto. La pastilla del día siguiente es una pastilla que el moco cervical lo pone más pero denso pero para ese sangrado que ha impedir- dicho, eso es un aborto. No, No, pero el esa es la misoprostol. pastilla. Pero Mira, luego la la pastilla pastilla del día siguiente no es abortiva. impide, ¿no? Pero además, los métodos anticonceptivos, o sea, no podemos estar en contra de los métodos anticonceptivos. O sea, ya eso es. Nadie está es en contra de los surrealista, métodos ¿no? anticonceptivos. Pero lo que yo Nadie- quería nadie ha dicho volver. eso. No está en Pero contra de eso. algunas No he dicho opciones eso. sí No se estoy pueden en dar contra. en Por contra. supuesto. Pero No he dicho Paola métodos no, anticonceptivos. Paola Y dice que no está en contra. nuevamente, cada uno y cada una tendrá. Sino que hay que saberlo usar, no su mal evaluación usarlo, de ¿no? cómo hacerlo. Pero a mí me preocupa esta Sí, idea pero de. no, pues, saber usar los claro que- métodos o sea, anticonceptivos. tiene que ver bueno, con el pero es médico, cierto, no, es no, cierto. Sí, es verdad. No, por eso y se van qué a pepear las qué chicas, ¿no? pastilla usas y cuál es mejor para tu cuerpo, si Ni prefieres entre otro amigas método. aconsejarse, pero- nada, pero tiene lo que ir un importante- Pero médico. nuevamente, por ejemplo, cuando una está adolescente o joven, digamos, y no tiene recursos, yo me acuerdo que existía una ONG, no voy a decir su nombre, donde una podía asistir con un Claro, precio yo sé. económico para Yo sé, poderse y ahí te informar. aconsejaban y todo. Claro, porque Sí. finalmente lo que necesitamos es consejería. ¿Dónde está, por ejemplo, promoviendo consejería? Por eso yo digo, ahí se habla de que las familias, pero no estamos pensando por eso Gabriela, los servicios. Bueno, es un sociales. debate que Gabriela, nunca se va a acabar porque Gabriela, ellos tú- también tienen una posición Gabriela, tú clara sabes, y pero firme. ocúpalo de la ¿Sabes que la esencia de congresista la Aguayo, mujer? la congresista Aguayo Claro. tiene un albergue de niñas y adolescentes madres? Sí, es Pero verdad, eso es un lo espacio conozco. privado. Lo sostiene, Él es un espacio y así privado. como ellas, El hay Estado, muchos otros el albergues Estado. Y que se ve, que privados se lo preocupan. hacen. El Nosotros Estado. hacemos Por las campañas niñas. siempre por las familias vulnerables. Así Llevándole es. no solamente el tema de atenciones sociales, ¿Cuánto de apoyo, por- sino cuánto también crees? un mensaje Pero eso es distinto, bueno. un No, pero mensaje ¿cuánto- de eso no- esperanza Ella, para ellos. ¿cuánto cree Eso que es tiene de positivo. cobertura las guarderías para los niños en este país? ¿Cuánto? Es muy poco el presupuesto que se Menos da. del 5%. Entonces, si queremos realmente pensar en los niños y las niñas, bueno, pensemos en ampliar las guarderías. Pero lo Así que es, pasa Gabriela, ahí por van a eso unir a sus través fuerzas. de un, Pero de claro, un- ahí van a de unir un fuerzas ministerio de la ustedes. familia, Pero no no- el ministerio de la mujer. pero el trabajo porque sería- el público objetivo es la familia, porque de ahí viene todo. La familia está el padre, la madre, los hijos, los nietos. Hasta los Hay que abuelitos. enfocarnos, entonces Claro, creamos pero, un pero ministerio ¿por al qué, hombre, ¿no? pero ¿por qué Digamos. crear más Sí. guarderías Si hablemos si de se puede igualdad. Eso he escuchado evitar también, ¿por qué no el precisamente Ministerio que del no Hombre? existan No, igualdad. guarderías para que no pero existan no me niñas refiero, violadas, no, pero me refiero Con cuando guarderías, una trabajemos con la familia, familia. una pareja, lo que quiera, que tiene que tener hijos, ¿cuánto cuesta en este país tener a un hijo en un centro de educación, una guardería? En un distrito, ahí puede costar más de 700 soles.
Entonces, ¿qué familia puede hacerlo? ¿Y qué pasa entonces? La mujer, en la mayoría de los casos, deja de trabajar, ¿no es cierto? Para Y cuidar al entonces, cuando se dice, y eso es lo que decían en la ley que yo les mencionaba, el sistema de cuidados, ¿no? Ella dice la esencia de las mujeres. Lo que ella quiere en el fondo es que las mujeres se dediquen a cuidar, que solamente se dediquen a eso, que no trabajen, no estudien. Eso va a depender de cada eso familia. es. Eso va a Tampoco, depender de pero cada es que cuando familia. ella dice Tampoco la no pongas esencia, palabras ¿cuál es la en esencia mi de la boca? mujer? ¿Cuál No, es la esencia de la mujer no Es creo que que sea solamente justamente pues, cuidar a los hijos. tenemos No, un manual claro. del Ministerio de la Mujer que dicen si no me nombras, no existo. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? en ese ¿Qué material, significa? por ejemplo, dicen que está prohibido que los gestores públicos mencionen maternidad, instinto maternal, hombría, hombre de la casa, gestación, embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué los gestores públicos no debemos referirnos, los funcionarios públicos, los trabajadores estatales, no deben referirse sabiendo que esas son atributos especiales de hombres y mujeres? ¿Por qué? ¿Acaso quieren borrar la biología? ¿Quieren borrar la ciencia? ¿Por qué no debemos decir instinto maternal? Porque ¿Acaso, no Olguita, existe. Olguita, cuando tú estabas embarazada, no tuviste ese instinto maternal? Claro. ¿Por qué? Porque eso es producto de la biología y la ciencia. Pero- Porque pero las por- glándulas, pero por el qué simple pasa hecho con las de ser mujeres? mujer, las pero glándulas ya ordenan queda, a la decisión madre de cada a generar persona. hormonas para cuidar al bebé. Generan la leche que sale de las glándulas mamarias. O sea, nuestro cuerpo está interconectado. No podemos negar la biología. Esas son características naturales Sí, pues, de tema- hombres tema- y de mujeres. ¿no? Define No, la pero el biología. otro día tiene salió Con Cada buenos persona argumentos. o cada mujer o cada hombre Una va a decidir pregunta, si lo Gabriela, te entiende convocan o a la no. guerra a ti, te convocan a la guerra, ¿tú irías? ¿Iría tu mamá, tu tía, tu familia iría? ¿Por qué los hombres son los que van más a defender la nación? El otro día, me Ajá. encanta. ¿Por El qué? otro día puse en mi Facebook, además, causas de muerte. ¿Y sabes qué? El aborto no. El parto generaba más muertes en el mundo que las guerras. No, Con lo cual por quiere decir que ser favor, mujer Gabriela, por no, favor. es una, No es una brindemos esa estadística información mundial. A ver, Así que dar ¿de a dónde luz- fue ese Gabriela. estudio Dar para a tenerlo luz- obviamente como dar a fuente, luz no? genera más no. muertes en el mundo que los hombres que Entonces, van a ¿qué la estás guerra. diciendo con Así esto? ser Que las mujer mujeres no también- deben embarazarse. No. Las mujeres no Lo deben que estoy embarazarse porque diciendo pueden morir. Es que ese es el típico ejemplo Es que de no. que los hombres sufren más que las mujeres. No Porque se trata eso de es lo que se sufrir. quiere decir. No se trata de el tema sufrir. aquí Estamos es hablando de obvio que Bueno, ahora los las mujeres van a la guerra identidades también y ya, ¿no? roles. Sí, pues, ¿no? Identidades y Por roles. eso, y Las eso mujeres pasa también soldados en las vamos a muertes salir. Sí, claro, violentas. hay, claro, Los sí, hombres voluntarios. mueren más en la Voluntarios. delincuencia, ¿no es cierto? Gabriela, hay que pedir cuota de género y alternancia de género en los socavones de las minas. Vamos. ¿Por qué no trabajamos? Vamos. ¿Por qué no van más mujeres? ¿Por qué hay más enfermeras ¿Sabe? que enfermeros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque a las ¿Por qué? mujeres se les ha ¿Por qué? enseñado que su rol principal es No, cuidar falso. y eligen ¿Por qué hay- profesiones por qué hay que están docentes? vinculadas a eso. ¿Por qué Pero hay eso está docentes? cambiando, ¿no? Eso Porque está hay cambiando. docentes Vemos mujeres. choferes, mujeres, A ver, ¿qué es porque más hay importante? del metropolitano, A ver, de los ¿qué es más corredores. importante? ¿no? Yo tengo ¿no? otra pregunta. ¿Qué es Estamos más cambiando, importante? creo yo. Porque ¿Ser los gustos, enfermera preferencias. o trabajar en un socavón? ¿Qué es más importante No, para la sociedad? ¿Qué no. aporta más a la sociedad? No se Dependiendo trata de lo que uno Ah, quiera, no ¿no? se trata Cuidar de a eso. una niña. ¿Por qué las trabajadoras de Cunamás ganan 500 soles si es un No, trabajo ya, vital te que estás yendo para sostiene? otro lado, No, estás yendo para es otro que el lado. tema aquí es que nosotros si reconocimiento. queremos Lo que pasa fomentar que la el- familia y queremos el fomentar el feminismo. cuidado, ¿por qué no promueven una No, ley que les no, pague no, no. salario mínimo a las trabajadoras de Cunamás? Es que ese es otro ¿Por qué no tema, lo hacen si Gabriela? cuidar la vida es lo más El- importante? Qué locura ponernos El- eso Porque aquí. no El te feminismo, feminismo dice. no A ver, eso. Los partos generan más muertes que las guerras. ¿En serio el feminismo atrofia o les atrofia el cerebro a estas chicas? A ver, Gabriela, ¿qué A ver, Gabriela, defiéndete. defiende? Feminismo. porque te están atacando. de verdad ¿ah? que eso sí, Estamos fue hablando de una fue un estadística facto No, real claro, a pero nivel ¿dónde está el mundial. estudio? Predicción. ¿Cuál es la fuente, no? Para tener obviamente Sí, sí, la obviamente. base. ¿no? Vamos a buscarlo. Ya, pero lo que obviamente los accidentes de tráfico son mucho más, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se llevan la vida de los jóvenes. Por eso yo digo, si ¿Los realmente te accidentes a qué te refieres? ¿Que los cometen más los Que hombres más que que las No, mujeres? no, que- quiero decir que las muertes, Ajá. bueno, los hombres mueren mucho más en muertes violentas, ¿no es cierto? Porque son educados para ser más intrépidos. O sea, de alguna manera lo que nosotros tenemos que entender es que esto es una cuestión cultural, no es una cuestión natural. No es que los hombres sean más violentos. ¿Cuántos Porque entonces abortos si se los dan por hombres día, son más o más menos? violentos,
Entonces no hay solución. Los hombres van a seguir matando más gente. Pero Gabriela. hay mujeres que matan a hombres también, pues, ¿no? También Claro. sucede. En un número Hay mucho mujeres que menor. Pero agreden a hablando de los hombres abortos, y ¿cuántos eso no lo abortos se han más o sabemos menos? porque Bueno, no, se los hombres no lo calcula, denuncian. eso sí se ha calculado. A ver, ¿cuánto? Hace muchos años, en el año 2000, se calculó que se producían 300.000 abortos al año. Al año. Luego se han hecho ¿En el encuestas. mundo? No, en el Perú. Ah, en el Perú. Luego se han hecho encuestas con sobres, con caja cerrada, porque la gente obviamente no quiere reconocer que ha tenido un aborto, y el 25% de mujeres ha tenido un aborto en su vida. Entonces no estamos hablando de una cifra menor, ese es el punto. No es una cifra menor, es una situación que lo hacen mujeres católicas, cristianas, no creyentes, etcétera, ¿no? Por eso hay católicas por el derecho a decidir y etcétera de cosas. Entonces, Que ya se pronunció la Iglesia Católica que no Claro, son pero yo católicas, creo que- porque la Iglesia Católica Yo no creo que defiende todo el aborto, parte ¿no? Ah, ya, bueno. por la educación, la prevención, la Exacto, información, la que tengamos el acceso a la información desde casa, por el colegio, la universidad, qué sé yo, en la vida, ¿no? Pero tener acceso a la información, que no se nos cierre esa puerta de decidir qué es lo que quiero yo, ¿no? Hacer, por último, con mi cuerpo, con mi pareja y tener Claro, esa no hacer lo que libertad queramos de tampoco, decidir, sino no que nos impongan que decidamos. algo que porque a veces no uno estamos puede de decir, acuerdo, ¿no? uno puede informarse, ¿no? Y hago lo que me da la gana, tampoco, mientras ¿no? que no hagas daño a las demás personas, Exacto. eso es lo más importante, ¿no? Entonces, No, pero ¿dónde están los valores? Uno tiene que tener valores, también creencias, uno, aferrarte. sí, por ejemplo, cuando ella dice lo de la guerra, yo estoy en contra de cualquier guerra. No iría ni siquiera Claro, para defender claro. ese país, Claro. porque realmente me parece una M, digamos. ¿No es No, cierto? claro, el tema pasa en relación a ese tema, es que gustos, preferencias, digamos, Todo tiene que motivaciones, ceñirse a una- gustos, preferencias, motivaciones en relación a lo que uno quiere ser, viene realmente desde lo biológico. Y justamente en este documental de la paradoja de Noruega se hace estudios desde niños que están en el vientre de su madre y son recién nacidos y pasados también 2, 3, 4 años, donde se les pone, por ejemplo, a juguetes, ¿no? A rostros, y las niñas son más afines a los rostros de las mujeres y los niños son más afines a los juguetes de varones. Al igual también los encierran, digamos, en un cuarto a los niños con ese mismo experimento y se le pone un montón de juguetes, ¿no? Tanto para niñas y como niños. Y en su mayoría, Jauregui, los ¿por qué niños digo van guay? dirigidos Las a los personas- juguetes de Claro. mujeres y los niños van dirigidos. Entonces Ya, la pregunta es, esas- una pregunta, esas Gabriela. cosas evolutivas. Una pregunta Gabriela, para una las pregunta, dos. mira. Una pregunta. ¿En qué momento hubo esa construcción cultural? ¿En qué momento la madre le enseñó desde el vientre de la madre a ese niño o a esa niña que debería dirigirse para este lado o para este lado, para este color o para este color? No puede ser que haya una razón biológica en relación a No. nuestros Ah, el gustos y color rosado, no, ya, preferencias. eso es surreal. Puede ser realmente, podemos ir a ese A ver, punto. El otro Pero día, digamos, yo hay odio- una pregunta, ¿no? Yo he hay una estudiado pregunta. un poco de arqueología y odio igual todo este rollo que se quiere justificar evolutivo, ¿no? Pero el otro día estaba viendo un video donde había una chimpancé que siempre había vivido en cautiverio, nace su cría y no le dio de lactar porque no sabía que tenía que darle de lactar. Y No la tenía chi- ese instinto, me claro, imagino. no lo tenía y murió. Y entonces para la siguiente vez le pusieron una madre que daba de lactar, ella vio y lo hizo. Lo imitó. Exactamente. lo Un aprendió. caso, Entonces, el caso, chimpancé. digamos, Sí. usual que hacen las organizaciones feministas es de un caso excepcional Es lo aplicar mismo la que regla tú has general, dicho. que es lo que siempre pasa. Muy distinto a los estudios científicos, por eso que Pero me es sorprende que bastante el que instinto digan materno no que puede nosotros existir porque somos fanáticos. ¿qué pasa con una Pero mujer el que tema le pasa en da que nosotros realmente nos depresión basamos en la postparto ciencia y y en no la quiere estar biología, con ¿no? su bebé? Entonces Existe eso. es una maldita, una desnaturalizada. O sea, No. ¿qué mensaje le das a esa mujer? Claro. Hay mujeres que te dicen, no lo sentí. Ah, entonces tienes un problema. Entonces, hablar de ese tipo de cosas le genera también un problema a la mujer, ¿no? Claro, y te pueden tildar de mala madre, mala Exacto. mujer. Pero no sé es un qué, problema. mala- Hay Hay L. un- a ver, Paucar escribe coméntalo, lo siguiente, coméntalo. ¿no? El debate central debe ser si ya concebido es persona humana o no. Es que es persona Claro. humana, sino de qué estamos hablando, de qué especie, de perro, de No, gato. persona No, estamos humana. hablando de una persona humana. No es persona. Es Una una persona, persona humana. ¿qué es? Es un no nacido. Es un No no me gusta nacido, ese claro. concepto. No. No nacido, no Eso suena no feo. es- Suena de Suena terror. feo, suena Es un mal. feo. Claro, lo que Suena- pasa es que, lo que, Hay una pasa es que película, El exorcista. la cultura de la muerte, que es el feminismo, dice que es un conjunto, un saco de células o cualquier otra cosa, No. menos reconocerlo como un ser humano. Claro, no, Miembro no. de La la familia del ser Constitución, humano. Nosotros no podemos dar nuestra posición tenemos un como genoma moderadoras humano, acá, pero- tenemos un genoma humano que nos hace único. Debido a eso tenemos dignidad humana, que nos hace tener valor en sí mismo, independientemente de la condición social.
digamos, La el identidad de estatus, género también. la economía, Bueno. el trabajo, lo que Independiente de la sea. Y identidad el de respeto género, debe no. ser por ese concepto. Muchas gracias a ustedes dos. Sus palabras finales, por favor. Sí, por favor. Gabriela. Gabriela primero. A ver, Gabriela O sea, primero. Tus yo palabras finales. Dentro de todo, Dirígete al público. Gracias por la invitación. Creo que dentro de todo ha sido interesante conversar, siempre es difícil, pero yo, como he dicho en diferentes momentos, quienes nos interesa la vida, ¿no es cierto? Quien nos interesa el desarrollo de las infancias, nos interesa que estén bien cuidadas, y por eso yo les decía que estoy en una diplomatura de cuidados, o sea, que sentimos que hoy en día no hay servicios de guarderías, no hay escuelas de turno tarde, es decir, hay infancias y adolescencias abandonadas, no hay un permiso de paternidad, hay muchísimas personas que están en informalidad y no tienen ni permiso de maternidad, ni permiso de paternidad, el Estado no las apoya y están a su libre albedrío. Para mí, preocuparse por la familia pasa por preocuparse por esas personas y cómo pueden cuidar a sus hijos y hijas. Si no nos preocupamos por eso, por las horas excesivas que trabajan, por el bajo salario que tienen, por lo mal que ganan maestras, educadoras, enfermeras o cuidadoras de Cunamás, quiere decir que en realidad no nos interesa quienes cuidan a la familia y a la niñez. Para mí, ese es el verdadero problema. No tener Gracias. miedo a la educación sexual, no tener miedo a esos temas, sino preocuparnos por quienes realmente cuidan y generan bienestar en esta Gracias, sociedad. Gabriela Hablar todo Andrade. eso abiertamente. ¿No? Sí. Paola, por Sí, favor. el día de hoy hemos escuchado claramente una posición feminista. A ti, padre de familia, me dirijo. Habla con tu Paolita. hija. Habla con tu hija, con tus hijos. No permitas que esta cultura woke, que esta cultura progresista, trastorne y cambie los valores y principios que tú como padre de familia quieres dar para tus hijos. Nosotros, desde nuestra organización Juventud Provida Perú, vamos a seguir fomentando la vida del no nacido, porque es importante. La vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Y repito, hasta que nos quede vida, nosotros vamos a defenderlo en cualquier fuero, sea político, comunicacional o desde el Congreso de la República. Siempre vamos a defender ambas vidas, porque así es y así debe ser. Gracias. Muchísimas gracias a Gracias. ambas. Sí, ¿no? Ha sido gracias realmente- a ambas. Ha quedado corto, ¿no? Ha El quedado tiempo corto, para este gracias, debate. Gabriela. Y siguen los temas, porque nace Adrián, un tema, sí, nace otro sí, tema, sale, y así nos que, vamos bueno, saliendo Y del sí tema. a la vida y no al aborto, para cerrar. Bueno, Paolita Martínez, muchas gracias. Gracias, amiga.